Continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla podías ver la respuesta a la trivia de esta noche, en esta ocasión sobre Mark Zuckerberg. Vamos a hacer un enlace Skype ahora a Buenos Aires con Andrés Servín. Él es director de investigaciones del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, el CRIES. Se especializa en temas de política exterior, relaciones hemisféricas, defensa, seguridad y derechos humanos. Es doctorante en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y tú ya lo has visto aquí en este espacio de Foro Global en otras ocasiones. Andrés, muchas gracias por enlazarte con nosotros en esta ocasión. Buenas noches, muchas gracias por recibirme, la verdad, siempre un placer poder participar. Al contrario, oye, está por empezar la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario Guterres va a recibir a muchos jefes de Estado y uno de los temas de los cuales se ha estado hablando en las últimas semanas es en este concepto de R2P, responsabilidad de proteger, ¿no? O Responsibility to Protect. Un concepto que estaba de moda en los años 90, me acuerdo cuando la crisis en Ruanda y el genocidio, se justificó la intervención de varios gobiernos para detener la masacre entre tutsis y hutus a través de este concepto y que luego desapareció y otra vez parece que está de regreso, ¿no? Entiendo que estuviste en un diálogo informal con el secretario Guterres sobre este tema. ¿De qué se trató y por qué está regresando de nueva cuenta el concepto a la discusión? Bueno, sí, efectivamente la semana pasada en el contexto de Naciones Unidas se dio un diálogo informal interactivo sobre la responsabilidad de proteger, en el cual 77 países y alrededor de 5 organizaciones de sociedad civil pudieron contribuir con sus perspectivas sobre el principio. Haría una aclaración, lo que nosotros entendíamos en los años 90 no era exactamente la responsabilidad de proteger, sino más bien era el momento que se estaba debatiendo la intervención humanitaria. La responsabilidad de proteger más bien aparece en el 2001 durante la conferencia de ISI sobre soberanía y intervención, y después se aprueba unánimemente en la Cumbre Mundial del 2005, que se incorpora en 2 párrafos, en el cual se define la responsabilidad tanto de los estados como de la comunidad internacional en materia de derechos humanos y sobre todo lo que tiene que ver con la prevención, antes que nada, de lo que son crímenes de guerra, limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y en este diálogo, ¿cuál fue el resultado en qué concluyeron? Porque entiendo que es un concepto que hoy en día pues, muchos países no quieren aceptar. Se habla incluso de la posibilidad de que hay una responsabilidad internacional de intervenir en la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Evidentemente, al gobierno de Venezuela no le gusta que entren en esta discusión. ¿Qué concluyeron en este diálogo informal y más o menos qué se espera para la Asamblea General en este sentido? Bueno, conclusiones son muy difíciles de sacar en general de ese tipo de sesiones porque al ser informales, primero que todo, que no hay un registro de las mismas, o sea, las intervenciones se realizan pero no quedan registradas en el contexto de la base de datos de Naciones Unidas. Pero lo que sí se vio fue una mayor tendencia hacia la aceptación del principio, que hace una evolución común en los últimos años. O sea, el aceptar de que efectivamente los estados tienen una responsabilidad con la población civil, que no pueden perpetrar los crímenes que están descritos dentro de la responsabilidad de proteger, y que la comunidad internacional tiene una responsabilidad cuando ocurren estos crímenes. Pero eso no significa necesariamente que hay que llevar una intervención. El pilar 2 de la responsabilidad de proteger lo primero que dice es que la responsabilidad de la comunidad internacional de apoyar a los estados que se ven incapaces de proteger los derechos humanos de su población civil. Entonces, cuando se habla de responsabilidad en el caso venezolano, se habla, por un lado, la responsabilidad que tiene el Estado venezolano para asegurarse que no se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela, y en una segunda instancia, la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de apoyar al Estado venezolano para que pueda evitar la futura perpetración de nuevos crímenes de lesa humanidad o crímenes como los que están enmarcados dentro de la responsabilidad de proteger. Pero también significa que, por ejemplo, si estamos viendo una situación migratoria muy compleja, incluso llegamos a hablar de refugiados, como está empezando en Colombia o en el norte de Brasil, los estados de la región tienen una responsabilidad con esas poblaciones que están siendo desplazadas, y estos estados también tienen que asegurarse del respeto de los derechos humanos de las poblaciones. Entonces es una responsabilidad que no solo que caiga en el Estado venezolano en este contexto, sino en toda la comunidad internacional y sobre todo los países que están teniendo un impacto más directo en la crisis en Venezuela. Claro. De otros casos se habló también acaso de los Rohingya en Myanmar, se habló de alguna otra crisis humanitaria, Somalia me imagino que también salió al tema. ¿De cuáles países en específico estaban hablando y de este concepto de R2P?
Bueno, en general hay varios casos que son los emblemáticos. Por un lado, lo más común es que aparezca la primera mención es sobre Libia, Ujú. porque en Libia se usó el lenguaje responsabilidad de proteger para aprobar una resolución de Naciones Unidas y después se abusó de esa resolución de Naciones Unidas para llevar a cabo un cambio de régimen en Libia. En el caso de Siria se habla mucho sobre la responsabilidad de Sí. proteger, solo que se ha visto sistemáticamente vetado las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de responsabilidad de proteger en Siria. También se habló sobre Rusia, que en varias ocasiones, tanto en Crimea como en Georgia, utilizaron el lenguaje de responsabilidad de proteger para justificar sus acciones militares en esos países, aunque técnicamente no es responsabilidad de proteger, porque la responsabilidad de proteger debe tener la aprobación del Consejo de Seguridad en el caso Sí. de acción militar que se tome. Efectivamente, se habló sobre el caso de Myanmar, se habló también sobre el caso de Palestina e Israel, los países del mundo que, bueno, también hay una responsabilidad por parte del Estado de Israel de asegurar los derechos humanos en los territorios ocupados y en Palestina. Entonces, en general, y bueno, una infinidad de casos en el contexto africano, lamentablemente, que es una de las áreas más calientes en cuanto a debate de responsabilidad de proteger, pero cabe destacar que la única organización regional que ha incorporado la responsabilidad de proteger plenamente dentro de sus derechos es la Unión Africana, que establece que la Unión Africana tiene una potestad y tiene una responsabilidad de intervenir en casos. Sí, estamos teniendo problemas con el audio y lamentablemente se acabó el tiempo, pero hablaba sobre el caso africano. Te invitamos pronto para hablar más sobre este concepto, estimado Andrés Servín. Muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Sería un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Problemas con el audio, pero bueno, siempre es interesante escuchar lo que dice Andrés Servín. En efecto, este concepto ha estado en el debate por lo menos de los años 90. Estados Unidos lo usaba y lo usó para tratar de justificar la intervención en Ruanda y también lo utilizó para la intervención en la antigua Yugoslavia, cuando Milosevic estaba masacrando poblaciones en lo que hoy se conoce como la antigua Yugoslavia. Y sin duda es un tema que va a estar pendiente y que está todavía pendiente en la discusión del Consejo de Seguridad y que cada vez más está cobrando relevancia internacional. Se habla sobre la responsabilidad de proteger a muchos países que están ahorita en una cuestión o enfrentando problemas de derechos humanos. El caso de Venezuela es uno de ellos, el caso de Libia que ya mencionaba Andrés Servín y otros más. Pero por lo pronto se acabó el programa. Te agradezco mucho habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buenas noches.